Continuamos con nuestra escuela bíblica teológica y estamos en la doctrina de los pactos. Y en esta mañana llegamos ya al pacto noético o al pacto con Noé, que está de Génesis 6 hasta Génesis 9. Y el título de esta enseñanza es el pacto con Noé, la preservación de la creación por la gracia de Dios. Y la idea central, hermanos, de esta enseñanza es que el pacto con Noé revela que Dios, después de juzgar justamente el pecado, preserva misericordiosamente su creación y garantiza la continuidad de la historia redentora hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el pacto con Noé nos revela que Dios hace un juicio por el pecado, pero en medio de ese juicio, Dios tiene misericordia y renueva la creación, da garantía entonces de que esa promesa que se dio en Génesis 3:15 pueda cumplirse. Y el propósito de esta enseñanza en este día, hermanos, es que poder mostrar que el pacto con Noé no es simplemente una promesa acerca de un diluvio, de ninguna manera, sino un compromiso divino de preservar el mundo para el cumplimiento de su redención. Así que lo que hace el Señor con este pacto es preservar el mundo para el cumplimiento de ese plan redentivo. Recuérdense que la semilla está en Génesis 3:15, de ahí es que partimos. Y dice que la simiente de la mujer aplastará a la simiente de la serpiente, o sea, Satanás. Y ahí comienza el plan redentor, ahí es la promesa de ese plan salvador que comienza a desarrollarse en toda la Escritura. Así que el estudio nos ayuda a comprender cómo después del juicio divino, hermanos, Dios establece un nuevo orden para la humanidad. Después de ese juicio, Dios establece un nuevo orden para la humanidad, muestra su fidelidad a través de un pacto, está mostrando esa fidelidad de la promesa a través de un pacto incondicional y nos revela su carácter misericordioso a través de la señal del arco iris. O sea que este tema es supremamente importante. El pacto con Noé tiene muchas cosas importantes. Así que, hermanos, cuando observamos nosotros, hoy en día observamos al mundo actual, vemos guerras, vemos corrupción, vemos violencia, vemos inmoralidad, rebelión contra Dios. Uno podía preguntarse, bueno, ¿por qué Dios no destruye nuevamente la tierra? ¿Sí? Y la respuesta se encuentra en Génesis 9, hermanos. Y la respuesta es que después del juicio universal, del diluvio, Dios establece un pacto con Noé mediante el cual prometió preservar la creación hasta ese cumplimiento redentivo. Así que la gente diría, bueno, hay tanta maldad, se está multiplicando y nosotros vemos, ¿por qué Dios no lo destruye todavía? Porque Dios está cumpliendo un plan redentivo. Y este pacto entonces es fundamental para garantizar el escenario donde se van a desarrollar los demás pactos bíblicos. Recuerde, hay un pacto con Abraham, hay un pacto con Israel, hay un pacto con David, hay el nuevo pacto con Cristo. Así que, hermanos, si Dios no hubiera preservado el mundo antiguo, no habría historia de redención. Si Dios destruye con el diluvio el mundo antiguo, pues no había ninguna historia de redención. No se cumpliría la promesa de Génesis 3:15. Por eso el pacto con Noé, hermanos, es fundamental, porque en ese pacto vemos la estabilidad de la creación. Dios destruye con el diluvio, pero trae una estabilidad que ya la vamos a ver a la creación. Entonces yo quiero contextualizarnos, porque hoy aterrizamos en este pacto. Y Génesis 3:15, volvamos a Génesis 3:15, que es de donde partimos, y allí es donde nace toda la historia redentiva. Dice la palabra allí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así que la simiente de la mujer iba a destruir al enemigo, al que los había hecho caer en pecado, y por causa de su pecado expulsados de la presencia del Señor, y traer toda la creación a ruina, a desgracia, a destrucción. Así que cuando Dios da esta promesa y la da, Adán y Eva conocen esta promesa, oyen esta promesa, hermanos. Así que cuando engendran hijos, nosotros ya vimos, ellos engendraron, son Caín y Abel.
y vemos que Abel era justo. Así que se puede ver que la simiente, la promesa, está en aquel justo. Pero resulta que Caín mata al justo Abel. Así que parece que la línea de esa promesa mesiánica, de ese Salvador, de aquel que iba a vencer a la serpiente, se ha enseñoreado de Abel. Así que parece que esa línea, esa promesa se rompe allí. Pero no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque luego Dios le da otro hijo a Adán y Eva que se llama Set. Y Set significa sustituto. Y ella dice, Dios me ha sustituido a otro. Y entonces vemos aquí cómo Dios continúa la promesa. Por medio de él, por medio de ese justo que busca a Dios, Dios va a traer la promesa. Pero resulta algo. En el capítulo 5 nos encontramos que todos mueren, ¿verdad? Y entonces parece que Génesis, la maldición, por causa del pecado, la muerte, está tomando ventaja. Y parece entonces que no hay ninguna esperanza ya de aquella promesa redentiva. Pero cuando en el mismo capítulo 5, cuando vemos esa galería de que murió, ¿qué sucede? Dice que no caminó con Dios y se lo llevó, ¿qué? Dios. Y nos muestra entonces que aunque la muerte estaba reinando en la humanidad, la maldición pronunciada hacia Adán, que era la muerte cumpliéndose exactamente, sin embargo, en medio de toda esta genealogía es donde aparece Enoc. Y nos muestra que él camina con Dios, hermanos, y nos muestra también que al llevárselo Dios, nos está mostrando que la muerte no tiene la última palabra. Todavía existe una esperanza, porque en medio de la muerte Dios ha arrebatado a alguien que no ha visto muerte. Así que, hermanos, la muerte amenaza la promesa, pero entonces vemos a ese no, y entonces vemos ahí cómo Dios va preservando. Hay una línea donde Dios va a cumplir su promesa. Y la tercera amenaza contra la promesa es que luego aparece Noé y su padre. Vemos Génesis 5:29. Y Lamed engendró a Noé. 5:29. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Él dice, este nos aliviará de las obras y de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y por primera vez alguien habla aquí de alivio para la maldición. Dios maldijo la tierra y el hombre por causa de su pecado. Pero por primera vez se escucha aquí alivio para la maldición. O sea que aquí está la expectativa mesiánica. Él dice, ¿sí? Significa consuelo, descanso, alivio, el nombre de Noé. Así que llama su nombre Noé diciendo, este nos aliviará. ¿Por qué? Porque viene la expectativa de aquel que había pronunciado nuestro Dios, Adán y Eva, y delante de Satanás. De que la simiente de la mujer iba un día a tratar y a destruir al diablo, al que los había hecho caer. Así que, hermanos, la expectativa sigue aumentando. Y la pregunta es, ¿será Noé ese libertador? Pues el Padre tiene esa esperanza, que fuera aquel Noé, Lamed tiene esa esperanza. Pero antes de responder esa pregunta, si Noé es el libertador, hermanos, vemos en Génesis 6:5 que sucede otra cosa extraordinaria aquí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Hermanos, aquí se ve nuevamente otra amenaza. El pecado nuevamente toma ventaja y hay una amenaza. La situación entonces es grave porque Dios decide traer un diluvio. Y él dice en el verso 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos, ¿qué? Así que vemos aquí nuevamente otra amenaza, hermanos, hacia la promesa redentiva de Génesis 3:15. Entonces ustedes pueden ver allí que es Dios, el enemigo atacando, el pecado tomando ventaja, la maldición tomando ventaja, y parece que la línea del justo desaparece, pero Dios vuelve, hermanos, en su infinita gracia y misericordia, y hay un sustituto, luego hay alguien que no muere, luego hay otro que tiene la expectativa del regreso de
de ese Salvador, y es Lamec, y Lamec dice, no, este es el que nos va a traer alivio, descanso, consuelo. Ellos guardan la esperanza de que ese es el que los va a librar de aquella condición en la que cayó el hombre cuando estaba en la presencia del Señor. Recuerden que cuando Dios maldijo y dijo, ahora tendrás a otra con dolores, con sudor tratarás la tierra, ella te producirá cardos y espinos, dice la palabra del Señor. Así ellos dicen, bueno, este es un alivio. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer esa simiente prometida, es que Él va a restaurar lo que a causa de la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva se perdió: la comunión con Dios, hermanos, el alivio, el consuelo, la restauración de todas las cosas. Así que esa es la promesa. Dios restaura, así que ellos piensan en ese alivio, en ese consuelo, poder volver a ese estado en el cual Adán y Eva disfrutaban en la presencia del Señor en el paraíso. Y tienen esa esperanza. Ahora, ¿qué sucede? Si Dios aquí en el versículo 7 destruye a toda la humanidad, ¿qué pasará con la promesa de Génesis 3:15? ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Cómo va a venir la simiente prometida? ¿Cómo se cumplirá el plan de redención? ¿Cómo llegará el reino de Dios, hermanos? Y este es el puente entonces para entrar al pacto con Noé. Y es precisamente en este punto donde nosotros debemos entender la importancia del pacto con Noé, hermanos. El pacto con Noé no es principalmente un pacto de salvación, hermanos. Tampoco es el cumplimiento de Génesis 3:15. Noé no es esa simiente. Pero sí es el medio, hermanos, por el cual Dios preserva al mundo para cumplir la promesa de Génesis 3:15. Dios decide terminar la creación por medio de un diluvio, hermanos. Pero al hacer pacto con Noé, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Preservando, hermanos, preservando el mundo para que la promesa que Él ya hizo en Génesis 3:15 se pueda cumplir. Entiéndanlo así. Entonces, el pacto con Noé, Dios decide, la maldad se ha multiplicado en gran manera, el hombre se ha corrompido como lo vemos hoy, pero Dios decide destruir esa creación, toda la creación, pero guarda a Noé y a su familia. ¿Por qué? Porque el propósito era seguir preservando el mundo para poder cumplir la promesa de Génesis 3:15. Así que en Génesis 3:15, hermanos, Dios nos está prometiendo un redentor. Y el pacto con Noé entonces preserva el escenario donde el redentor vendrá, hermanos. Así que Génesis 9, cuando vemos aquí en Génesis 9 más adelante, nos garantiza la continuidad de que esa victoria llegue, de que eso se cumpla. Por eso el pacto de Noé es tan importante en la Escritura. Dios promete preservar la creación, sostener la humanidad y mantener el orden del mundo. ¿Para qué? Para que el tiempo señalado pues nazca la simiente prometida que finalmente aplastará la cabeza de la serpiente. Así que, hermanos, el pacto con Noé no es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. O sea, Noé no es la simiente, sino es el medio por el cual Dios va a preservar el escenario para que un día venga. Así que el pacto con Noé es la garantía divina de que el mundo permanecerá hasta que esa promesa sea cumplida. Y con esa transición, pues entramos a estudiar ya Génesis del versículo 6 y 8. Y lo primero que tenemos es el contexto del pacto, hermanos, el juicio. Y Génesis 6:5, que lo acabamos de leer, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Ahora, al estudiar, hermanos, este pacto, debemos entender qué ocurrió en el diluvio. O sea, ¿por qué viene el diluvio? Ya introducimos un poco. Pues la humanidad había llegado al nivel más alto de corrupción, hermanos, en una manera extremadamente corrupta. Usted lo puede leer, si quiere leámoslo nuevamente. 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Así que nosotros tenemos aquí que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo, solamente el mal.
¿Y qué es lo que nos muestra eso? Una doctrina que es la corrupción total del hombre, la depravación total del hombre. Significa entonces que el pecado había afectado cada aspecto de la naturaleza humana, la mente, la voluntad, dice, los pensamientos, designios, deseos del corazón. Significa entonces que la mente, la voluntad, las emociones, los deseos, todo había sido afectado. La humanidad estaba totalmente contaminada, hermanos. Por eso cuando Dios nos da un nuevo corazón, nos regenera nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos, nuestros afectos. Eso lo vamos a ver hoy un poco en el Sermón del Monte. Ahora, ¿qué más vemos aquí en el versículo 11 que dice? Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena ¿de qué? De violencia. Entonces vemos que una corrupción total, el corazón, la mente, los pensamientos, hermanos, corruptos. Pero además nos dice que había una violencia generalizada, absoluta, y se corrompió la tierra, dice, toda la tierra delante de Dios y estaba llena ¿de qué? De violencia. Hermanos, quizás su mente esté pensando, oye, pero esto no está lejos de lo que nosotros estamos viendo. Así que la violencia, hermanos, es el fruto visible de la corrupción interna. La violencia es el fruto visible de una corrupción interna. Por eso el hombre natural, trata de cambiar su fachada. Él cree que el problema es exterior, pero el problema nunca es exterior. Ténganlo presente, hermanos, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El problema del hombre, hermanos, está radicalmente arraigado. ¿En dónde? En su corazón. Y lo que vemos aquí es que esta humanidad Noé les pregonó, pero ellos rechazaron. Así que donde Dios es rechazado, inevitablemente aparecerá la violencia. Ustedes recuerdan la palabra de Dios, ya pasamos por ahí, por ese tema. Y usted ve, por ejemplo, después de Samuel y uno comienza a recorrer la escritura y dice que cuando no había reyes en la tierra, todo el mundo hacía ¿lo qué? Lo que quería. No había profeta, no había ley, no había Dios. ¿Y qué pasa cuando no hay Dios y no hay palabra? Todo el mundo hace lo que quiere. ¿Y en qué termina? En violencia. No había paz ni para el que entraba ni para el que salía. Así que este es el tiempo. Y nosotros vemos nuestro mundo hoy, para contextualizarlo con nuestro mundo, donde no hay temor de Dios, donde Dios es rechazado, inevitablemente reina ¿qué? La violencia, hermanos. Donde Dios es rechazado, inevitablemente reina la violencia. Pero, hermanos, esto quiere decir también que los hombres vivían como ellos querían, como si Dios no existiera. Y eso significa rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque la sociedad entonces había olvidado completamente al Creador. Y cuando la humanidad olvida al Creador, es una rebelión completa contra Dios. Y la realidad entonces es el juicio. El pecado tiene consecuencias devastadoras. Dios no puede ignorar la corrupción de la tierra, hermanos. Por lo que Él decide hacer una limpieza a través del agua, a través del diluvio. Así que el propósito del juicio de Dios siempre tiene propósitos redentivos. Al lavar la tierra, hermanos, Dios estaba preparando un nuevo comienzo para la humanidad. Así que la historia de Noé nos recuerda que Dios es paciente, pero no indiferente al pecado. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, hermanos. Así que la historia de Noé nos recuerda esto. Dios es paciente, pero Dios no es indiferente ante el pecado. Dios no es indiferente de ninguna manera ante el pecado. Dios es paciente, pero el juicio ¿qué? Vendría. Así que, hermano, el contexto del pacto allí, en el contexto del pacto, y está el juicio del diluvio. Así que lo que tenemos es las características de aquella generación, hermanos.
Era una generación corrupta de corazón, de mente, de voluntad, de emociones, de deseo. Era una generación supremamente violenta. Era una generación que se había rebelado contra Dios. Ahora, teniendo esto en mente, hermanos, usted dice, ¿qué nos diferencia de Noé? ¿Qué nos diferencia el contexto de Noé a nosotros? La violencia, enemigos de Dios, enemigos del Evangelio, no quieren oír su palabra. Hay violencia por todo lado, los hogares, las personas en la calle no se respetan, por nada quieren matarse, se insultan. Guerras en las familias, guerras en las naciones. La maldad está tremendamente multiplicada, hermanos. O sea, cuando ustedes leen o cuando leemos Génesis 5, 6, 7, 8, 9, hermanos, nosotros vemos que y comparamos cuál es la radiografía de nuestro contexto, de nuestra actualidad, y vemos como si este santo libro se hubiera escrito para el día de hoy, pero que hay algo que tiene la Escritura, y es que es un libro actualizado. La Escritura nunca, hermanos, aunque nos habla del pasado, ella también nos está hablando ¿en dónde? En el presente. Es el libro más actualizado que hay. Y no necesita cambiarle ninguna palabra. Nuestros celulares, nuestros teléfonos, nuestros computadores cada rato nos piden actualización. Y hay modificaciones. Pero esta palabra no necesita ninguna modificación. Ella es actual en todos los tiempos, hermanos. Así que Dios muestra entonces la gracia del Señor, hermanos. No olvide pasarles allí las características. Dios muestra su gracia entonces en medio de este juicio que ha determinado. Así que vamos a Génesis 6:8. Génesis 6:8. Y nos dice allí, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios determinó destruir la humanidad, toda la creación, animales, plantas, todo, y el hombre, pero dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y esta es la primera vez, hermanos, que usted va a encontrar la palabra gracia en las Sagradas Escrituras. Es la primera vez que encuentras gracia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Observe que Noé no encontró mérito, no encontró recompensa, solamente encontró ¿qué? Gracia. Porque la salvación es solamente ¿por qué? Gracia. Por gracia. O sea que Noé no tenía mérito alguno. Dios dice en su palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero nos dice luego en el versículo 9 que Noé, ¿sí, hermanos? Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. O sea, la pregunta es, ¿por qué Dios salva a Noé? Hermanos, no porque Noé fuera perfecto. ¿Qué dice lo primero que halló? ¿Fue qué? Gracia. Gracia. Ahora, sabemos que Noé era justo, no por sí mismo, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos justificados por medio de ¿qué? De la fe. Escucha bien. Y la fe también es un don ¿de quién? De Dios. De Dios. Así que Noé no fue justo por sus propios medios. Y era un justo como nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque luego, hermanos, en Génesis 9:21, dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de ¿qué? De su tienda. Este que dice el Señor que era justo, luego terminó borracho. ¿Sí? Terminó embriagado. Así que él no era justo, ¿por qué? Por sí mismo. Él era justo, ¿por qué? Por la gracia del Señor. Y eso es lo que debemos entender, hermanos. La gracia del Señor. Así que la justicia de Noé era fruto ¿de qué? De la gracia. Noé era justo y la justicia de Noé era gracia. Por eso Dios lo salvó, porque halló gracia delante del Señor, hermanos. Y esta gracia es una obra ¿de quién? De Dios. Es un regalo inmerecido. Dios lo declara justo, pero porque Él lo ha justificado por el don de fe que le ha dado. Hermanos, porque en Hebreos 11:7 dice
Hebreos 11:7, la galería de la fe allí. Hebreos 11:7. Dice de Noé: por la fe, escuche, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que nos dice que Noé fue salvo, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Y esa es gracia, porque en la gracia Dios nos regala el don de fe para creer en Él. ¿Se da cuenta, hermanos? Y por esa fe Noé, cuando fue advertido, Dios le habla, él cree a Dios. Lo mismo que Abraham, Dios llamó a Abraham y Abraham le creyó a Dios. Y fue justificado. Con temor preparó el arca que se salvase su casa, y por la fe condenó al mundo. Así que, hermanos, Dios salva a Noé por gracia, hermanos, así como somos salvos todos nosotros. Y el arca que tenemos aquí, pues Dios proveyó un medio de salvación. Noé diseña el arca, hermanos, perdón, Noé construye el arca, pero Noé no diseña el arca. Quien diseñó el arca fue Dios, hermanos. Dios diseñó el arca, o sea que Dios dio el medio y la manera en cómo podía salvarse. Noé lo que hizo fue entrar en el arca. Dios diseñó, y esto nos da mucho, hermanos, porque es Dios quien le dice a Noé cuáles serían las medidas del arca, ¿cierto? Dios le da a Noé cómo debía construirla. Hermanos, y si Noé hubiese cambiado la manera, las medidas, ¿qué hubiese sucedido? ¿El arca se sostiene? No. Porque nadie puede salvarse fuera de los parámetros de Dios. La salvación es del Señor de principio, ¿qué? A fin. Por eso Noé hizo conforme Dios le mandó. Dios diseñó el arca, hermanos, y Dios ha diseñado un plan de salvación. Y nadie puede cambiar ese plan. El hombre no puede cambiarlo. No se salvaron por sí mismos. En absoluto, hermanos. En absoluto. Yo veía una vez un estudio de ciencia de construcción de barcos y dicen que las medidas, las personas ingenieros de estos consideraron las medidas de la barca como se dice en la escritura, y de allí sacaron un parámetro para la navegación, para la construcción de los barcos. Así que, hermanos, si cambiaba el diseño, si cambiaba las medidas, había peligro de ¿qué? De perderse, de unirse. Así que Dios ha diseñado la salvación, es a través de sus medios, es a través de sus parámetros, hermanos, no a través de los nuestros. Y la barca es ese refugio, y ese refugio es ¿quién? Cristo. Así que los creyentes, así como Noé le creyó a Dios y entró en la barca, nosotros los creyentes por la fe entramos en esa barca de nuestra salvación, que es ¿quién? Cristo Jesús. Por la fe entramos en Él. Así que, hermanos, dentro de la barca había salvación, seguridad y protección. Y fuera de la barca, ¿qué había? Juicio. Estaba el juicio. Fuera de la barca estaba el juicio. Dentro de la barca hay seguridad. Fuera de la barca hay juicio. En Cristo estamos seguros. Fuera de Cristo, ¿qué? Hay condenación, hay juicio. Porque Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Así también, hermanos, mira a ver, Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que vemos aquí, hermanos, ya prefigurando a Cristo y mostrándonos su diseño de salvación también. Así que, hermanos, encontramos en sí que Dios ha mostrado gracia. Primero vemos el contexto para llegar al diluvio, la maldad, la violencia, la rebelión contra Dios. Pero en medio de toda esa gente mala y perversa, un hombre halló gracia que se llama ¿quién? Noé. Y Dios salva a Noé con su familia y le dice que construya esa arca, y lo hace por medio de una arca que prefigura ¿a quién? A Cristo. Ahora vamos a ir ya al tercer punto, que es el pacto ya con Noé.
Bueno, ahí le tengo allí, lean ahí, pueden leer un momento. El pacto con Noé. Y vamos a ir a Génesis 9, versículo 8. Génesis capítulo 9, versículo 8 al 11. Y aquí es donde nosotros encontramos la formalización del pacto. Aquí es cuando ya el pacto se hace formal. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. 9. 10. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Bien, hermanos, aquí Dios hace un pacto no solamente con Noé, pero el principal es Noé, ¿sí? El principal es Noé porque Dios habló a Noé y a sus hijos, y ¿a quién? A ellos les habló directamente. Así que Dios hace un pacto con Noé, hermanos, no solamente con Noé, sino ¿con quién? Con toda criatura, hermanos. Dice, con vosotros, vuestros descendientes, el 10, con todo ser viviente, y dice, aves, animales y toda bestia de la tierra, desde todos los que salieron del arca, todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y ya no exterminaré más toda carne. Así que este pacto, hermanos, no es solamente con Noé, sino con su descendencia y con toda criatura, con todas las criaturas. Así que la promesa es clara: establezco este pacto con vosotros y no perecerá ya más toda carne con aguas de diluvio. Dios está haciendo un pacto no solamente con Noé, su descendencia, sino con todas las criaturas. Esto es un pacto de preservación. No es un pacto de salvación, es un pacto de preservación aquí, que Dios va a preservar. No va a volver a destruir el mundo por medio del agua, del diluvio, ni va a destruir jamás la creación, los hombres, los animales, las aves. Recuerden, yo les quiero recordar que es un pacto. Un pacto es una relación establecida soberanamente por Dios mediante promesas y obligaciones específicas. Donde Dios toma la iniciativa, Dios define los términos y Dios garantiza su cumplimiento. Un pacto es, hermanos, una relación establecida soberanamente por Dios, donde Dios da promesas, obligaciones específicas. Y Él toma la iniciativa, Él define los términos y Dios mismo va a garantizar ese cumplimiento. Así que quiero mostrarles las características principales del pacto con Noé. Cuando tenemos ahí de 9 al 10, nos dice no solamente que lo establezco mi pacto con vosotros, los descendientes, los animales. Así que este pacto es un pacto universal, hermanos. Es un pacto universal, porque incluye descendencia, los animales y toda la creación. Y este es el pacto más amplio que nosotros encontramos en toda la Escritura, es el pacto con Noé. Porque no solamente es con los hombres, no solamente es con la descendencia de Noé, sino con toda criatura, con toda la creación. Dios está haciendo un pacto. Y el pacto, otra característica de este pacto, no solamente es que es universal, sino que, no sé si tengo aquí. Es un pacto preservador. ¿Por qué? Porque en el 11 dice la palabra, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. O sea que este es un pacto en el cual Dios va a preservar. Dios promete preservar el orden creado, no promete eliminar los juicios locales de ninguna manera, sino que no promete eliminar desastres, hermanos, de ninguna manera, sino que promete no destruir
de esta manera la tierra con un diluvio universal nuevamente. Y también es un pacto común. ¿Por qué? Porque beneficia tanto a crédulos como a los incrédulos. Los beneficia a todos. ¿Y recuerdan San Mateo 5:45? Si quiere leamos allí. ¿Alguien puede leerlo? Mateo 5:45. Mateo 5:45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Gloria al Señor. Dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre buenos y ¿qué? Y malos. Y uno mira allí y vemos que esa es la promesa de Dios. Dios es la preservación. Dios hizo un pacto. Y ese pacto con Noé es un pacto que involucra a toda la creación. Así que es un pacto, hermanos, es un pacto común. Cuando nosotros llamamos común o la gracia común, es que es para toda la humanidad. Pero cuando es gracia sobre gracia, es una gracia particular que es solamente para su pueblo, para sus escogidos. Así que es común porque no hay nada en particular, no es un grupo en particular, sino que es para toda la creación. Así como Dios hace llover sobre buenos y malos, no solamente para buenos, sino para todos. Así que este pacto, estas son las características de este pacto. Es un pacto para todo el universo. Es un pacto preservador, preserva la vida, preserva la naturaleza, toda, hermanos, y es un pacto común que beneficia a los creyentes como a los incrédulos. Ahora pasamos a las bendiciones de este pacto. Bien, la primera bendición, hermanos, es que preserva el mundo para el cumplimiento del plan redentor. Al Dios no destruirlo, hermanos, Dios está preservando el mundo para cumplir ese plan redentor. Después de la caída, Dios prometió una simiente que vencería a la serpiente. Así que, hermanos, si Dios hubiera destruido completamente la humanidad, esa promesa nunca se hubiera dado. Si Dios decide con el diluvio destruir y raer de sobre la faz de la tierra todo como Él lo dijo al principio antes de Noé hallar gracia, pues, hermanos, simple y llanamente la promesa no se puede cumplir. Pero Dios dice en Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo de su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, sea por diluvio. Así que, mire, hermanos, la palabra dice que el problema del hombre, ¿dónde está? Corazón. El corazón, hermanos. En ese que usted a veces dice, no, lo que me diga el corazón, lo que me dicte mi corazón. Ve por donde te diga el corazón. Es el mejor guía el corazón. No, hermanos, la mejor guía es la palabra del Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando alguien confía en su corazón, sus corazonadas, maldito. No bendito, sino maldito. Y todo pensamiento nuestro, toda palpitación que nos diga el corazón, debemos llevarla a Cristo en oración. Allí, someterla allá, si es la voluntad del Señor. Así que, hermanos, las bendiciones del pacto es que Dios decide que va a preservar el mundo y no va a destruir más de ninguna manera. No volveré más a maldecir la tierra por causa de ¿qué? Del hombre. Porque imagínate, hermanos, el hombre peca y peca, entonces Dios estaría que maldiga y maldiga y maldiga la tierra. Pero dice, no la volveré a maldecir más. Vemos, hermanos, la maldad se está multiplicando tan enormemente. El corazón del hombre, dice la palabra que el hombre, el Salmo dice que el hombre se apartó desde el vientre. O sea, vemos nuestra naturaleza corrupta, hermanos. Y no volverá a amar, porque todo intento del corazón del hombre es malo. Así que Dios decide preservar entonces el mundo y con él el hombre para el cumplimiento. Así que Dios está asegurando la continuidad del escenario donde desarrollará toda la historia de la salvación.
Por eso, hermanos, el pacto con Noé garantiza que la creación continuará existiendo hasta que llegue el Redentor prometido. Y Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor acá? ¿A ustedes qué les recuerda? O al menos si ustedes tienen ahí una cita ahí abajo, sus Biblias tienen una cita. ¿Sus Biblias tienen una cita ahí al pie del versículo 1? ¿Sí? Esa cita es Génesis 1:28. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí Dios? Dios está renovando, escuche bien, Dios está renovando el mandato que le había dado ¿a quién? A Adán. ¿Cuál es? Génesis 1:28. Vamos allá a ver, hermanos. Porque el Señor está renovando esto. 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, ¿qué dice 9:1? Bendijo Dios a Noé, sus hijos, y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad, ¿qué? La tierra. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Dios aquí? Dios está renovando el mandato que le dio ¿a quién? A Adán. Mostrándonos entonces que Dios está estabilizando todas las cosas, que Dios está preparando entonces el mundo, que ha guardado el mundo, lo ha preservado, lo está renovando allí y renovando los mandatos que le dio a Adán y Eva de multiplicarse, fructificar, llenar la tierra, sojuzgarla, enseñorearse también, gobernarla. Así que, hermanos, Dios nos está diciendo que la historia está ¿qué? Continuando. Que Dios va a cumplir su promesa. Que aunque la maldad se multiplicó tanto, hermanos, Dios, ¿cierto? Dios justificó a un hombre para que por medio de ese hombre y su familia, hermanos, pudiese venir la línea de la simiente, guardar el mundo, el escenario, y también la simiente de la mujer pudiese venir a este mundo como Salvador. Y vemos entonces la maldad tan grande, pero aún así Dios muestra misericordia. Ustedes pueden ver algo. En todo juicio ustedes ven la misericordia de Dios. Siempre. Si ustedes han visto las noticias tan trágicas y dolorosas que le parten a uno el alma de este terremoto en Venezuela, en medio de todo, hermano, de esos escombros, Dios preserva la vida de alguien. ¿Y qué puede decir usted? Oh Dios, eres bueno. Dios lo preservó, lo guardó, porque en medio de tanto dolor, sufrimiento, hay misericordia. Y así que Dios preserva, Dios guarda, hermanos. Así que las bendiciones entonces es que Dios guardó el mundo, hermanos, los hombres, para preservar la continuidad de esta historia redentiva, renovando el mandato que le dio a Adán, se lo da nuevamente a Noé y a sus hijos. Pero también lo que vemos en 8:22 es que Dios trae la estabilidad de la naturaleza. Mira, Dios es perfecto. Dios es perfecto, hermanos. Génesis 8:22. Y ahora dice, después que no iba a destruir más la tierra, hace la promesa, dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hermanos, ¿te das cuenta cuáles son las garantías para preservar la humanidad y la creación? Siembra, siega, frío, calor, verano, invierno, día y noche. No va a faltar. La ciencia puede describir estas regularidades, hermanos, pero las Sagradas Escrituras nos dicen por qué existen. Hermanos, la próxima vez que vaya a la plaza, vaya al supermercado, y usted tome una fruta, una hortaliza, recuerde, esto es porque Dios hizo ¿qué? Un pacto. Esto es porque Dios hizo un pacto. Porque Dios prometió que mientras que exista la tierra,
No faltarán, hermanos, la siembra, el pan, todo lo que nosotros comemos, todo, hermanos, es la fidelidad, porque Dios hizo un pacto que no lo destruiría y traería la siembra. Había siega, se recoger, había frío, calor, las estaciones, el invierno, el día, la noche, hermanos, existen entonces porque Dios las sostiene. La estabilidad de la naturaleza no es algo del producto del azar, hermano, sino la fidelidad de Dios a su pacto. La estabilidad de toda la naturaleza, hermanos, no es por sí misma, sino porque es la fidelidad de Dios a su pacto. Preservar el escenario, ¿para qué? Para que el ser humano, por medio del cual vendría la simiente, hermanos, se llegara y se cumpliera. Así que Dios hace ese pacto, hermanos, que trae estas bendiciones gloriosas de las cuales nosotros disfrutamos hoy. Todo esto es debido a un pacto. Y qué maravilloso cuando, fíjense que no estamos estudiando Génesis expositivamente. Pero ¿cuánto entendemos, hermanos, en este orden? ¿Cuánto comprendemos? Y podemos entender entonces la fidelidad del Señor. Pero también este pacto, hermano, tiene una bendición muy grande y es manifestar la gracia común de Dios. Ya les dije que es un pacto común para todos. Así que Dios establece que este pacto, hermanos, muestra esa gracia común, esa misericordia para con todos. Noé, sus descendientes, los animales y toda la tierra. Hermanos, y también este pacto tiene algo muy importante y es restringir el avance del pecado en el mundo y valorar la vida. Hermanos, nosotros vivimos en una cultura que desprecia la vida humana. ¿Cómo la desprecia? El aborto, la eutanasia, la violencia, menosprecia la vida. Hoy la vida no tiene ningún precio para nadie. Nadie valora la vida, está dispuesto a matar, a matarse. Desde el vientre de la madre, abortar un bebé, las leyes, las personas que están a favor. Y hermanos, la eutanasia y la violencia. O sea, hermanos, lo que vemos hoy es un desprecio enorme por la vida. Pero Génesis 9, hermanos, Dios reafirma la dignidad humana y establece el principio de justicia civil. Génesis 9 es fundamental. 9.6, vamos al 9.6. Leamos desde el 5. Porque ciertamente demandaré la sangre ¿de qué? De vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, y de la mano del varón, su hermano, demandaré la vida ¿de qué? Del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho ¿qué? Hermanos, Dios decreta en la palabra que el hombre que mate a su semejante debe pagar con la muerte. ¿Sí? No se asombren, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero que hay algo muy importante, y es que esto constituye la base del gobierno humano y de la autoridad civil. Escuche, esto es lo que constituye la base de un gobierno humano y la autoridad civil. Al determinar destruir el mundo y quedar solo esta familia, Dios le está dando instrucciones entonces de cómo Dios manda a restringir el pecado. No que el pecado se va a acabar porque nosotros no somos más malos de lo que debiéramos ser. ¿Por qué no somos más malos de lo que debiéramos ser? Porque Dios nos restringe. Y restringe por medio del Espíritu Santo, por medio de lo que Dios colocó un gobierno. ¿Para qué? El gobierno debe castigar al malo y exaltar al justo. Porque para eso fue creado los gobiernos. Cuando nosotros miramos y estudiamos la Escritura, ¿para qué fue creado un gobierno? ¿Por qué Dios estableció los gobiernos de la tierra? ¿Y cuáles son las funciones que le dio al gobierno? Hermanos, entonces vemos ello. Así que Dios no elimina el pecado, pero limita sus efectos. Al decirle entonces que el hombre debe pagar con su propia vida al matar a otro hombre, está eliminando sus defectos. Luego lo amplía más adelante en Deuteronomio y
Y el Levítico dice entonces cómo debe ser este proceso. Así que, pero limita sus efectos para que el nivel del pecado no vuelva a la sociedad a un nivel tan alto como cuando Dios destruye por medio del diluvio. Así que de esta manera Dios también está protegiendo la vida humana. Dios protege la vida humana. Por eso los creyentes debemos por encima de todo proteger la vida humana desde el vientre, hermanos, desde el vientre. Esto es algo que nosotros no podemos por ninguna manera, por sobre todo, debemos defender la vida humana desde el vientre, hermanos. Todo aquel que mate a un pequeño en el vientre se llama asesinato delante de Dios, y la palabra de Dios dice que el que matare tendrá que morir también. Y usted dirá, uy, pastor, qué palabras tan duras, tan terribles. ¿No? Es que no es mi palabra, es la palabra ¿de quién? De Dios. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no ha cambiado, hermanos. La palabra de Dios es la misma hoy por los siglos de los siglos. Los hombres son los que han cambiado. Los hombres son los que tuercen las leyes. Así que Dios nos da esto. Los creyentes debemos ser esos. Defensores ¿de qué? De la vida desde el vientre, hermanos. Así que Dios dice, ¿y por qué, hermanos, la vida humana posee esta dignidad especial que no la posee ningún otro ser que Dios creó? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre posee esta dignidad y por qué tiene que ser pagar vida con vida? ¿Por qué? Porque en el versículo 6 al final dice, porque a imagen de Dios es hecho ¿qué? Hermanos, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Cuando hay un bebecito, una criatura en el vientre, esa criatura fue hecha a imagen ¿de quién? De Dios. Así que lo que le da el valor y la dignidad al ser humano por encima de toda creación es que él fue hecho a imagen ¿de quién? De Dios. Y aunque el pecado haya desbaratado tanto esa imagen de Dios, sigue siendo el hombre hecho a imagen de Dios. Así que la imagen de Dios, hermanos, es lo que le da valor y santidad a la vida. Que el hombre haya sido hecho a la imagen de Dios le da santidad y valor. Por eso, hermanos, cuando un hombre, por muy malo que sea otro, lo maldice, es lo mismo, está maldiciendo ¿qué? Un hombre que fue hecho a la imagen ¿de quién? Aunque esa imagen de Dios en ese hombre está tan desdañada, tan destruida, pero aún sigue siendo delante de Dios un hombre, a su imagen, a semejanza. Porque Dios le da ese carácter. Así que cada ser humano posee ese valor intrínseco, hermano. Cada ser humano lo poseemos. No importa la raza, no importa la edad, la condición social, su capacidad física, no importa si de rojo, de azul, de negro, no importa si la derecha o la izquierda, el centro, arriba, abajo, lo que sea, no importa. Es un ser humano hecho a la imagen y la semejanza ¿de quién? De Dios. Y el de allá como el de acá tenemos el mismo valor intrínseco, hermanos. Se debe respetar la vida. Así que Dios entonces da esta ley, preservando entonces, dándole valor a la vida, ¿cierto, hermanos? Por eso el hombre tiene ese valor, por eso valoramos, hermanos. Y también es importante porque Él prepara el camino para los pactos posteriores. Viene el pacto con Abraham, con Israel, con David y el nuevo pacto, hermanos. Así que, hermanos, piensen, cada amanecer es evidencia de la fidelidad de Dios. Tenemos entonces comida, el plato, vamos a la plaza, vemos todo, ¿sí? Vemos la naturaleza, hermanos, y todo es que Dios hizo un pacto, hermanos, y es la demostración de su pacto cada día. Cada estación del año, invierno, verano, todo nos recuerda, hermanos, que Dios ha hecho un pacto. Y el arco iris, vamos ahora a mirar, hermanos, el arco iris. Y esta es la señal, todo pacto tiene una señal. El pacto que vamos a ver luego con Abraham tiene una señal, la circuncisión. Hermanos, con Moisés, la Pascua. En el nuevo pacto, la cena del Señor. Siempre hay una señal, hay una marca. Y la señal del pacto con Noé, ¿qué es? El arco iris. Es el arco iris. Vamos a 9, 12, 15.
Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y ¿qué? Y la tierra, dice allí. Así que, hermanos, vemos entonces que Dios da el arco iris en las nubes como la señal del pacto. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero qué es un pacto? La palabra hebrea aquí usada es arco, hermanos. Y esto tiene una connotación. La imagen es bien fuerte y poderosa que al mostrarnos Dios un pacto. Significa que Dios cuelga el arco. Dios cuelga el arco de su batalla en las nubes. O sea, ya no va a guerrear más. Ya no va a pelear más con el hombre. Ya no lo va a destruir más por medio de ¿qué? Un diluvio. Y esa es la imagen. Dios cargó su arco de batalla en las nubes. Ya no voy a destruir más al hombre. Y es una representación simbólica de que ha cesado el juicio universal con agua. Así que, ¿qué nos enseña el arco iris entonces? No sé si lo tengo aquí. ¿Qué nos enseña el arco iris? Dios nos recuerda una promesa. Perdón, yo me he quedado atrás. Dios nos recuerda una promesa, hermanos. Y en el versículo 16 dice, ahí donde estamos, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Hermanos, este detalle teológico es supremamente fascinante. Y me acordaré del pacto perpetuo. Así que el arco no es solo una señal para que nosotros recordemos que Dios es fiel, hermanos. Es una señal que Dios pone en el cielo para recordarse a sí mismo su propia misericordia. Cuando Él ve el arco, se acuerda de no destruir ¿qué? La tierra. No porque Dios olvide, hermanos. Es un lenguaje que Dios usa para expresar su fidelidad, para que nosotros podamos entender su fidelidad. Así que el arco iris es esto, hermanos. Qué maravilloso cuando vemos el arco iris. Dios colgando el arco iris en las nubes, por medio de las cuales trajo el diluvio. Así que esto nos muestra que Dios gobierna sobre la creación. Porque el arco aparece justamente donde estuvieron las nubes, para derramar la lluvia. Así que cuando vemos nosotros las tormentas no tienen la última palabra. Es la gracia del Señor la que tiene su última palabra. Dios ha hecho un pacto y por mucho que hayan inundaciones en la tierra, no va a destruir el mundo por medio de una inundación. Pero el arco iris también apunta a la misericordia del Señor. Después de la tormenta, entonces aparece la señal del pacto, hermanos. Pasa una tormenta o siempre aparece esa señal maravillosa, recordándonos que aunque hayan inundaciones, muchas circunstancias, hermanos, Dios ha sido fiel y no va a destruir el mundo. Así que el arco también nos muestra la gracia de Dios en medio, hermanos, de la tormenta. Tú ves el arco y bueno, sabemos si nos recuerdan, va a llover o puede llover, pero esto no nos va a destruir. Así que el arco iris nos muestra esta señal y nos da esta enseñanza. ¿Y qué podemos nosotros entonces rescatar de este pacto? Quiero ir corriendo aquí. ¿Qué podemos rescatar nosotros de este pacto? ¿Qué tiene que ver este pacto noético o de Noé con Cristo, hermanos? Y la pregunta es, ¿cómo conecta este pacto con Cristo? Bueno, pues Cristo es el cumplimiento de toda la historia redentora, hermanos. Es el cumplimiento de toda la historia redentora. El pacto con Noé preservó el mundo para que viniera el Mesías, hermanos. Y la humanidad debía sobrevivir para que esta promesa se pudiera cumplir. Y también el arco nos muestra que Cristo es el verdadero, este pacto nos muestra que Cristo es el verdadero refugio. En el arca vemos que se salvaron cuando entraron en el arca. Y el juicio no cayó sobre los que estaban dentro del arca, pero los que estaban fuera enfrentaron el juicio. Así que el juicio cayó sobre la tierra, pero Noé y su familia fueron preservados dentro del arca. Nosotros, hermanos, enfrentaremos el juicio por el pecado.
Todo ser humano enfrentará el juicio por el pecado, pero nosotros somos salvos al estar en Cristo Jesús. Quien no esté en Cristo está bajo el juicio de Dios. Así como los que en el tiempo de Noé, tiempo diluviano, no estuvieron en el arca, enfrentaron el juicio de Dios. Cristo volverá por segunda vez y llevará a su pueblo y habrá un juicio final. Los que no estén en Cristo entonces tendrán que enfrentar, hermanos, la realidad, hermanos, de un juicio eterno. Y así como Noé fue preservado ese juicio físico, los creyentes vamos a ser preservados del juicio eterno. Y así, hermanos, así como Dios renovó la tierra y nuevamente la hizo multiplicar, el pacto con Noé preservó pues la creación actual. Pero Cristo, hermanos, traerá una creación renovada. Cielos nuevos y tierra ¿qué? Nueva. Así como ya leímos en Pedro. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Así que el pacto con Noé garantiza que el mundo continúe, hermanos. Y el nuevo pacto garantizará que el mundo será renovado. ¿Y cuáles son las lecciones prácticas para la iglesia? Ya para terminar aquí. Hermanos, que Dios es santo y juzga el pecado. Dios ha juzgado el pecado. El diluvio demuestra que el juicio divino es real, hermanos. Que nadie puede burlarse de Dios. Que la paga del pecado es la muerte. Pero también en medio de ello vemos que Dios salva por gracia. Noé halló gracia delante del Señor. Y así como Noé fue salvo por gracia, nosotros también somos salvos únicamente por gracia del Señor. ¿Qué más vemos y encontramos aquí? Que Dios siempre cumple, ¿qué? Sus promesas. Miles de años después, ¿qué sigue habiendo? Estaciones. Invierno, verano y todas las estaciones. Cosecha, tenemos pan, tenemos comida, tenemos día, tenemos noche. La fidelidad de Dios permanece. Vemos que Dios es un Dios fiel, que cumple sus promesas, que cumple su pacto, hermanos. Y esto es beneficioso para nosotros. Nuestra seguridad en Cristo también nos enseña y nos muestra nuestra seguridad en Cristo. Hermanos, el arca no salvó porque fuera de madera ni estuviera bien calafateada. No, hermanos. Salvó porque detrás de ella había un Salvador. Y nuestra esperanza no está en nuestros rituales ni en nuestras obras. Nuestra esperanza está en ¿quién? En Cristo Jesús. Así que nuestra seguridad es ¿quién? Es Cristo. Es Cristo nuestra seguridad. Es aquel que le dijo a Noé, entra en la barca, ¿cierto? Es aquel que nos dice, venid a mí. Esa es la seguridad. Esa es la seguridad. Así que el arco iris, así como el arco iris nos da esa seguridad de que Dios no va a destruir el mundo por el diluvio, pues hermanos, también Jesucristo nos muestra esa inagotable seguridad. Él nos da esa seguridad inagotable. Cuando enfrentamos las tormentas de nuestra vida, podemos tener la seguridad de que el Señor ha sido fiel, misericordioso, cumplidor de sus promesas y podemos nosotros confiar y esperar en esas promesas del Señor. Así que, hermanos, también nos muestra que el mundo sigue existiendo porque Dios es paciente. Así que cada día es una oportunidad para el arrepentimiento. Cada día que nos da Dios es una oportunidad para el arrepentimiento. Y dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Cada día que Dios nos da de vida es una oportunidad. Debemos valorar la vida, hermanos. Recuerden que el mundo, la cultura, ya desprecia la vida humana, pero nosotros debemos seguirla, ¿qué? Valorando. Y cada día es un nuevo día para arrepentimiento. Y como conclusión final, hermanos, es que el pacto con Noé nos enseña que después del juicio viene la misericordia de Dios. Y como él les decía, ustedes lean en la palabra y miren todo juicio que Dios hace, siempre tiene misericordia. El mismo Dios que abrió las fuentes del abismo, cerró también las aguas y estableció también un pacto eterno de preservación, hermanos. Así que el arca y el arco iris apuntan más allá de sí mismos. ¿Apuntan a quién? A Cristo Jesús.
Así como Noé entró en ese refugio en el arca, los pecadores encuentran refugio en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es lo que nos muestra el pacto con Noé. Un pacto común para toda la humanidad, de preservar, de guardar, de no volverlo a destruir. Y vemos las bendiciones del pacto, las promesas del pacto, de las cuales hoy las disfrutamos nosotros. Te recuerden, hermano, todo es causa de que Dios hizo un pacto. Y eso nos muestra que Dios es fiel, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Que Dios no miente, que Dios no falseará lo que ha salido de su boca. Pero también nos muestra, hermanos, que Dios no va a tolerar el pecado, que Dios condena la maldad y el pecado, y que de ninguna cosa tiene por inocente al culpable. Pero también nos muestra cómo puede el hombre escapar del juicio, entrando ¿en quién? En el arca, y esa arca es ¿quién? Cristo Jesús. Y que cada día es un día para el arrepentimiento, para estar a cuentas con el Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Luego continuaremos ahorita el otro servicio. Padre, gracias te damos por tu inmensa gracia, favor, amor y misericordia. Podemos contemplar y ver este pacto glorioso, maravilloso, de los cuales todos nosotros nos beneficiamos cada día que son nuevas tus misericordias, cada mañana podemos ver, Señor, la fidelidad a tu pacto. Gracias, Señor, porque tú has dado esa señal que le recuerda a todos los seres humanos, nos recuerda que un día tú destruiste el mundo con diluvio por la maldad, bendito Dios, pero que ahora no lo volverá a destruir más con diluvio, con lluvia. Pero también nos advierte que vendrá el día en que los cielos que ahora vemos y la tierra serán encendidos en fuego y fundidos por el fuego como juicio por la maldad. Señor, gracias por advertirnos, gracias por enseñarnos y gracias por llamarnos a confiar en ti, en tus promesas fieles y verdaderas. Gracias por el bien y el favor y las misericordias que son nuevas cada mañana. Las renuevas porque por la fidelidad a tu pacto, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos cada día a depender de ti, a confiar y a vivir en plena seguridad, a vivir en Cristo, porque la seguridad verdadera está en Cristo. Fuera de Cristo está el juicio eterno, Señor. Así como en esa arca Noé y su familia preservaron su vida y los animales, así también, Señor, Cristo es el único que nos puede guardar y preservar del juicio y de la ira venidera. Concédenos cada día vivir en Cristo Jesús, permanecer en Cristo. Y si alguien no está en Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para el arrepentimiento. Hoy es el día para tener seguridad de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.